¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Como no, buenos días. Un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Gerardo Bompadre, yo soy el cónsul general de la República Argentina en Montreal. Y yo soy Ignacio Herrero, Nacho, el cónsul adjunto acá en Montreal. ¿Es factible obtener una respuesta rápida a ciertos trámites cuando uno está en Montreal, ya tenga el domicilio acá o no? Bueno, en general tratamos de que los trámites sean lo más rápido posible, especialmente cuando nos acordamos de que la jurisdicción del consulado, si bien comprende la provincia de Quebec, también incluye a las provincias atlánticas de Canadá. Y hay argentinos que viven lejos de nuestra ciudad sede, que es Montreal. Pero a veces, bueno, la naturaleza de ciertos trámites conlleva que sea necesario darle ciertos días o a veces semanas, dado que no todos ellos se completan aquí en sede, sino que dependen de trámites que se tienen que hacer en Buenos Aires, en nuestra capital. Pero también sabemos de que se presentan situaciones de emergencia en donde, bueno, tenemos que atender ahí alguna necesidad particular y bueno, sí, seguramente se pueden en general atender esas urgencias y esas circunstancias. Por ejemplo, el tema de pasaportes de emergencia. Algún argentino que está de viaje y pierde su pasaporte y tiene que regresar al país, los consulados están en condiciones de otorgarles, una vez que podamos comprobar de alguna manera la identidad de la persona, un pasaporte que le permita a ese argentino o argentina volver a nuestro país. Sí, creo que en ese sentido la pandemia que obviamente afectó todo de punta a punta, pero también capaz nos ayudó un poco a mejorar ese sistema. Antes de la pandemia trabajamos mucho con directamente la gente viniendo a la oficina en horario, digamos, de apertura, atención al público, y se trataba de atender ahí la necesidad que tenga sobre la marcha. Por cuestiones de las restricciones de la pandemia, que bueno, el consulado nunca dejó de trabajar en este año y medio, tuvimos que adaptarnos y con los cupos de gente y todo, empezamos a trabajar solamente a través de turnos. Que lo que hacía primero es que bueno, se acumule menos gente en la sala de espera y a su vez la gente tenga menos espera, porque ya tenía un turno, estábamos esperando específicamente a esa persona, ya sabíamos qué teníamos que hacer y estaba todo más o menos listo. Ahora que estamos, espero y toco madera, saliendo de esta situación, vamos a tratar de mantener este sistema de entrega de turnos, digamos. Obviamente, si a una persona se presenta acá en nuestras oficinas, se la atenderá, pero vamos a tratar de darle impulso a este sistema de turnos para que la gente tenga, digamos, menos tiempo de espera aquí y sea todo más eficiente para todos. Esta mecánica de los turnos nos permite organizar obviamente mejor nuestro trabajo, ser más previsibles y también que los recurrentes, nuestros conciudadanos argentinos sepan también los tiempos que les puede llegar a llevar alguno de los trámites que hacemos aquí. Ustedes recién me comentaban acerca de los pasaportes o la documentación que uno puede llegar a perder y la necesita de manera urgente, lo más urgente posible. ¿Cuánto es el tiempo de demora más o menos? Por ejemplo, de un pasaporte. Sí, bueno, ya sea por pérdida, hurto o porque venció, una renovación de pasaporte en circunstancias normales suele tardar desde que se toma el trámite acá hasta que llega el documento físico desde Argentina, un mes. Ahora en pandemia obviamente los plazos se estiran un poco más, llegando hasta los 2-3 meses, pero esperamos volver pronto a los tiempos normales. Y suele ser más o menos lo mismo para los DNIs, que son los dos documentos que, bueno, tomamos acá los trámites, pero físicamente se imprimen y se remiten desde la Argentina para acá. Claro. Hay que tener en cuenta, como dice Ignacio, que en los consulados nosotros recabamos la información de los ciudadanos que necesitan renovar esos documentos. Se toman las fotografías y demás información que es necesaria para que en Buenos Aires, en el Registro Nacional de las Personas, se elaboren físicamente esos documentos. Esos documentos después son remitidos a los consulados por valija diplomática y ahí es en ese momento que estamos en condiciones de entregarlos. Y ahí a ese trámite, a la totalidad de ese trámite al cual se estaba refiriendo Ignacio en materia de un mes, ¿no? Claro. Entre que se recibe y hasta tanto se
estamos en condiciones de entregar el documento al ciudadano. Obviamente estamos hablando de esos documentos o pasaportes ordinarios, los pasaportes que cada 5 años tenemos que renovar o cuando se vencen. Como hacíamos mención en la pregunta anterior, esos pasaportes de emergencia en esas situaciones en las cuales, bueno, alguien está de viaje, lo pierde, necesita viajar o regresar a la Argentina, por ejemplo, y donde, bueno, ahí se pide aquí mismo un pasaporte de emergencia, que eso obviamente lleva mucho menos tiempo, pero ese pasaporte solo tiene un propósito específico, que es el regresar al país. Normalmente para poder tramitar el pasaporte vos tenés que tener domicilio en la jurisdicción del consulado. En este caso tenés que vivir en Quebec y tener el DNI con domicilio en Quebec para que te podamos hacer el pasaporte. Si no lo tenés, lo que tenemos que hacerte es un trámite combinado, donde te hacemos un DNI nuevo por cambio de domicilio y te tramitamos el pasaporte. Muchas veces, como explicaba Gerardo, en el caso de un turista que está acá de paso, pierde el pasaporte, le pasa algo, obviamente no va a cambiar de domicilio y menos esperar el tiempo para que le llegue el pasaporte nuevo, ahí sí se pasa a proceder con estos con el pasaporte de emergencia, que básicamente son un salvoconducto que únicamente te permite regresar a la Argentina y punto. Salir del país y entrar a Argentina, no te va a servir por otra cosa que para volver a la Argentina. Claro, y ahí tramitarás nuevo documento. ¿Y ese pasaporte más o menos cuánto es la demora? ¿Un día, 2? No, eso sí, eso a veces... Sí, se hace rápido, hay procedimientos de emergencia incluso que, bueno, no es muy común, pero si te pasa un fin de semana, bueno, se hace un trámite de apertura de las oficinas específicamente, pero bueno, obviamente tiene que estar todo bien justificado y todo sostenido, pero si es necesario, te pasó una urgencia, tenés que viajar mañana, no tenés otra, bueno... Se resuelve en horas, sí. Si se puede resolver y corresponde, se resuelve. Hay ciertos casos de vulnerabilidad, sobre todo con los menores. ¿Cuál es el apoyo o el soporte que da el consulado con estas situaciones? Si es que alguna vez se enfrentaron con esto. Bueno, a ver, en el tiempo que llevo yo aquí, me imagino que, no sé si en el caso de Ignacio, que tiene unos pocos meses más que yo en Montreal, no nos hemos enfrentado todavía, por suerte, con ninguna situación delicada que involucre a menores. Pero todo trámite en el cual esté relacionado un menor hay que prestarle mucha atención. Para dar un ejemplo, hay en los cuales están generalmente involucrados menores, que son los trámites de opción de nacionalidad, donde, bueno, menores, hijos de argentinos nativos, sus padres optan por la nacionalidad argentina. Si, por ejemplo, ya sea que alguno de los progenitores no sea argentino, igualmente, entendiendo de que la patria potestad es compartida, nosotros requerimos de que el cónyuge o el progenitor, mejor dicho, que no es argentino, preste su conformidad a la opción de nacionalidad. Solo a modo de ejemplo de un trámite que generalmente no es controvertido, pero que también tomamos ese recaudo de que, bueno, ambas personas con responsabilidad sobre el menor presten el consentimiento para un trámite de ese tipo. En otras situaciones, bueno, ahí hay que estar muy atentos. Obviamente el consulado no tiene la capacidad ni la potestad de inmiscuirse en cuestiones de protección al menor de manera directa, o sea, nosotros no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre un menor, pero sí recurriremos a las autoridades locales con urgencia, como para que si hay algún caso en el cual un menor argentino puede llegar a estar de alguna manera amenazado o en riesgo, bueno, recibamos el apoyo que pueda llegar a ser necesario para sustraerlo de esa situación de riesgo, ¿no? O que podría estar en juego su integridad física. Sí, trabajamos, como decía Gerardo, en contacto constante con tanto las autoridades locales, policía, servicios sociales, etcétera, y también obviamente estamos en contacto con instituciones en la Argentina. Tenemos dentro de Cancillería hay todo un área dentro de la Dirección de Cuestiones Consulares que se dedica a argentinos en el exterior, que tienen especialistas en varios temas, saben cómo abordar estas cuestiones,
y bueno, nos apoyamos mucho en ellos y en otras instituciones en la Argentina. Obviamente todas las acciones que contemplen, involucren menores, siempre se trata de trabajar, bueno, con los padres o los tutores o los familiares inmediatos y siempre se mantiene ese contacto. O sea, nosotros, como decía Gerardo, no podemos asumir responsabilidades por un menor por una cuestión, digamos, obvia, pero vamos a trabajar con todas las instituciones y familiares por ejemplo, a mano. Un caso en el cual los consulados estamos muy atentos es cuando se revocan permisos de viaje. A veces, bueno, los padres conceden a terceros o en general o recíprocamente permisos de viaje para que uno de los progenitores pueda viajar solo por el mundo con alguno de sus hijos. Y a veces, por circunstancias X, esas autorizaciones son revocadas por alguno de los progenitores. Esa información, por ejemplo, el área responsable en la Cancillería, como mencionaba Ignacio, nos informan de esas situaciones a todos los consulados, entonces uno está atento para el caso donde eventualmente alguien, amparándose en ese poder que ya ha sido revocado, quiere hacer algún tipo de trámite, por ejemplo, renovarle el pasaporte o alguna documentación que eventualmente permita todavía seguir trasladándose por el mundo a ese menor con uno de sus progenitores, pero si nosotros sabemos de que esa autorización ya fue revocada, uno se abstiene de hacer esos trámites que eventualmente pueda llegar a ser requerido. De la misma forma funciona quizás con un adulto, digo, alguien que está no sé, en algún estado de vulnerabilidad y que solicite ayuda al consulado. Bueno, a ver, ahí, como mencionaba Ignacio antes, nosotros trabajamos en contacto con instituciones locales que pueden llegar a prestar asistencia a personas en situaciones de vulnerabilidad. Llámese alguien que necesita algún tipo de asistencia en materia de salud o que por alguna cuestión ha quedado sin algún sostén económico y necesita, bueno, algún tipo de asistencia para alojarse, para comer y demás. Ese es el tipo de asistencia y de apoyo que nosotros podemos prestar como consulado, es decir, conectar y tratar de ubicar a instituciones o personas que localmente puedan prestar esa asistencia. Es importante remarcar también, porque es una consulta que tenemos bastante y es una particularidad de Canadá. Canadá tiene muchas leyes para resguardar todo lo que es el tema de la privacidad, los datos personales. Sí. Eso tiene un impacto en nuestra labor desde el sentido en que tanto la policía como hospitales, como otras instituciones de ese tipo, a nosotros no nos contactan si un argentino tuvo un accidente, a menos que el argentino manifieste expresamente quiero que le abran al consulado. Nosotros, si el argentino no nos avisa a través de un familiar de él o de la institución a expreso pedido, a nosotros, los hospitales y la policía, no nos avisa que tienen un argentino internado por un accidente. Lo cual complica a veces un poco nuestra labor, porque si nosotros no tenemos forma de enterarnos, no podemos asistir. De la misma forma, si nosotros a veces incluso que escuchamos por un tercero o por alguien que un argentino está en una situación así donde puede requerir asistencia, pero si no lo expresó, nosotros podemos llamar a la comisaría, al hospital, y el hospital se va a negar a darnos la información acudiendo a estas leyes mismas. Entonces es importante tener eso en cuenta, sobre todo para los argentinos, que nosotros no nos podemos enterar a veces, o no nos informan, no nos quieren dar información si ellos no expresan que necesitan asistencia, quieren que sea persona alguien del consulado o de alguna forma podamos dar una mano. Un ejemplo ahí de lo que estaba relatando Ignacio. Supongamos que un argentino o argentina es detenido por la policía por alguna circunstancia. La policía no nos va cuando le controla los documentos y se da cuenta de que es un argentino, la policía canadiense no nos va a avisar a nosotros automáticamente, mire que tenemos un ciudadano suyo detenido en este lugar. A menos que esa persona requiera, por favor avísenle al consulado, nosotros no nos enteramos, ¿no?
Y eso está obviamente en función de esa normativa de respeto a la privacidad y demás que es muy, muy estricta aquí en Quebec y en Canadá en general. También hay que acotar, digamos, que nosotros podemos hacer un seguimiento, velar porque se respeten los derechos y todo del argentino en caso de que quede detenido, pero bueno, obviamente nosotros podemos acompañar hasta ahí tampoco, porque bueno, rigen las leyes locales. Sí. Exactamente, volviendo a ese ejemplo. Por ejemplo, supongamos que alguien, un argentino, no sé, tiene un problema de tránsito y por alguna cuestión está detenido y demás, y nos avisan a nosotros, el consulado justamente lo que va a procurar es que ese argentino reciba las mismas garantías que recibiría un canadiense, en lo que hace a acceso a la justicia, a servicios de defensa, contar con un abogado, etc. Claro. Eso también que decía Gerardo es importante. Nosotros tenemos listados, podemos facilitar contactos de abogados del foro local en derecho penal, derecho civil, lo que necesiten. Muchos de ellos que hablan español, han trabajado en casos con argentinos o latinos en el pasado. Pero bueno, nosotros en sí no brindamos asesoramiento jurídico. Nosotros facilitamos el acceso a ellos y bueno, y velamos porque se respeten, como dijimos, los derechos. Pero es importante remarcar, digamos, que el consulado per se no puede interceder, digamos, jurídicamente. Pero vamos a hacer todo lo disponible a nuestro alcance para facilitarle el acceso a estos elementos al argentino. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que una persona quede en una situación así y quiera llamarlos, llama directamente al consulado, hay un número como de emergencias o 24 horas. Sí, hay un número de guardia que está ahí 24 horas abierto. Sí, es un celular que está siempre a mano. Siempre a mano y en el cual nos pueden contactar. Eso es de urgencia. Ahí va a aparecer el número. Sí. Que nos llamen acá a la oficina, pero esa posibilidad de contactarnos fuera de hora existe, sí, por supuesto. Claro, para emergencias, sí, por favor. Justamente. Sí, porque digamos, como te decía, imaginan, a lo mejor hay consultas bueno, cómo se hace tal trámite, qué documento necesito para renovar un documento, o claro, si necesito tal cosa para mi hijo. Bueno, esas son consultas que, bueno, entendemos pueden llegar a esperar a los horarios normales de oficina de lunes a viernes. Pero bueno, si hay una emergencia, un accidente o lo que requiere alguna situación de urgencia, bueno, evidentemente para eso está el celular de guardia y ahí nos pueden ubicar, por supuesto. Sí, se me vence el pasaporte en 6 meses. Claro. Entendemos que es importante, pero puede esperar al lunes. Bueno, como nosotros ya les comentamos, estamos inscriptos como a todas las cuestiones del consulado, y así también nos llegan los mails de los distintos eventos y programas que tienen, ya sea culturales o de desarrollo, ¿no? De infancia o de pertenencia, como quien dice, a lo argentino. ¿Ustedes cómo lo han visto, al menos desde que están acá, con respecto a la pandemia, antes o después de la concurrencia de la gente? Bueno, a ver, yo llevo 4 meses acá, llegué a finales de marzo, o sea que la peor parte de la pandemia, que fue el año pasado, no la viví aquí. Estaba mi colega, mi predecesora, la cónsul Fabiana Lobuso. Ignacio justo llegó aquí y a lo mejor le va a poder dar más detalles al respecto justamente cuando se inició la pandemia. Pero el año pasado básicamente no hubo actividades presenciales, como ustedes lo habrán podido comprobar, que como destinatarios de las comunicaciones del consulado, por razones obvias. Los consulados, las representaciones diplomáticas en general, tenemos que respetar la normativa local, y cuando se prohíben ciertas actividades, más en una situación como esta, nosotros tenemos que cumplir con esa normativa y evidentemente no se podían organizar actividades presenciales. Sí se hicieron actividades de modo virtual, algunas de ellas, las que bueno, permitieron las circunstancias. Este año, en los primeros meses del año, donde todavía había medidas restrictivas, tuvimos 2 actividades, una con motivo del Día Internacional de la Mujer, si mal no recuerdo, donde bueno, Ignacio estaba a cargo, y
con motivo del 25 de mayo organizamos una conferencia con dos historiadores, una conferencia virtual que bueno, tuvo el formato ahí de webinar y que bueno, fue lo que las circunstancias nos permitieron hacer para estar presentes en el 25 de mayo con la comunidad argentina aquí. Hubo también un par de eventos vinculados a la promoción comercial, a la promoción de los vinos argentinos, que también fueron organizadas de manera virtual. Uno, una clase, una degustación que tuvo lugar en una de las escuelas de gastronomía de aquí de Montreal, y a cargo de una sommelier canadiense con conocimiento de la Argentina y de las zonas productoras argentinas de vinos. Y después otra que realizamos aquí en el consulado con una sommelier argentina que también presentó unos vinos especialmente adecuados para la temporada de verano, los asados y el tipo de reuniones que nos gusta organizar a los argentinos. Esperamos que ya en los próximos meses, habiéndose levantado varias de las restricciones de la pandemia, pasar nuevamente a lo que creo que todos queremos, que son las actividades presenciales. Tenemos algunos planes ahí en la agenda y que esperamos que la situación se mantenga tal como está hasta ahora, a los efectos de poder concretarlo, ¿no? Este consulado históricamente siempre fue muy activo en lo que fue la organización de eventos culturales de diferentes tipos, que bueno, como a todo, la pandemia cortó en seco. El último evento antes de la pandemia se hizo 2-3 días antes incluso de que cierre todo, así bien sobre la chicharra, digamos. Me acuerdo que fue un evento organizado para el grupo de mujeres emprendedoras en un hotel acá cerca que salió todo muy bien. Yo justo llegué 2-3 días después de eso, pero bueno, por lo que me contaron salió muy lindo. Lástima que bueno, después se cerró todo y ahí, como decía Gerardo, tuvimos que apelar a la creatividad y cómo empezar a generar a través de herramientas como Zoom propuestas que sean interesantes para la comunidad y diferentes, porque después de un tiempo ya la gente se cansaba, creo que de los Zooms, de reuniones familiares y además de tener que escuchar exposiciones. Entonces, bueno, se buscó a ver qué se puede hacer y ahí es donde surgieron estas ideas de, bueno, hacer degustaciones virtuales, pasar recetas o clases de cocina de platos argentinos virtuales, que todos tuvieron mucha asistencia, por suerte, fueron bien recibidos, pero bueno, o sea, esperamos ahora próximamente poder volver a volcar todas esas actividades a cuestiones presenciales. Si ven, ustedes vieron, las oficinas no son muy grandes, pero tenemos una sala de reunión acá al lado donde se pueden hacer un par de eventos lindos. En la sala de recepción, habrán visto, tenemos una serie de cuadros colgados, ahora con una muestra fotográfica. Por lo general lo que se suele hacer es se trabaja con artistas argentinos que están viviendo aquí, para que, bueno, si están interesados, si quieren exponer sus obras ahí, se abre, se organiza una pequeña recepción y bueno, es forma de también prestar nuestras instalaciones a la comunidad y ayudar a los artistas argentinos localmente. Esperamos poder volver a eso. Sí, ahí ahora se nos aproxima un mes clave, que es el mes de octubre, que es el mes de la hispanidad aquí en la provincia de Quebec y en la ciudad de Montreal. Donde hay todas los consulados con presencia en esta ciudad, provenientes de los países ibero-latinoamericanos, organizan y apoyan distintos tipos de actividades culturales, artísticas, música, cine, etc. Y ahí, bueno, tenemos previsto participar con algunas de ellas, ya sea en alguna de las universidades o en otros sitios. Eso todavía está en preparación. Hay un comité que se encarga de coordinar las actividades que se hacen durante ese mes de la hispanidad. Pero bueno, el consulado espera ahí estar presente apoyando algunas actividades. Este año es un año especial también para la Argentina, porque se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, entonces un año donde, bueno, ahí el tango y especialmente
la música de Piazzolla queremos que esté presente en alguna de esas actividades. Bueno, a nosotros nos ha llegado la invitación como para que los chicos vengan a hacer el juramento a la bandera también. Sí. Que un amigo inclusive me mandó un mail, che, están buscando gente para que vaya. Digo, sí, pero mi hijo no entra. Digo, con suerte el año que viene. Bueno. Claro. Pero sí. Sí, ese es el tema de la promesa a la bandera. Es una actividad que se ha promovido desde hace unos años en el exterior, en el cual se le pide a las embajadas y a los consulados que inviten. Especialmente, si bien está destinada básicamente a los chicos, a los adolescentes, pero que en realidad está abierta a personas de cualquier edad, ¿no? Que es efectuar esa promesa, que es algo tan lindo y que nos mantiene ahí unidos no solo al símbolo nacional, sino a nuestro país, ¿no? Que es lo más importante. Eso sí es una actividad que se realiza todos los años. A veces hay ocasiones en las cuales tenemos ahí interesados y gente en condiciones de efectuar esa promesa, otros años no. Este año lamentablemente no tuvimos a ningún promitente, pero bueno, esperamos que el año que viene, a lo mejor con tus hijos, poder concretar. El año pasado lo tuvimos que hacer también virtual. Claro. El año pasado tuvimos 5 o 6 chicos, y me acuerdo que sí se hizo estilo webinar, que figuraban todos en las pantallas chiquitas, que habían hecho un dibujo. Fue lindo dentro de lo que se pudo hacer. Esperamos el año que viene poder efectivamente volver a hacer algo así. Sí. Bueno, entonces el año que viene los esperamos. Bueno, nos esperan, cómo no. Nos esperan acá. Vamos a lo importante entonces. ¿Cómo es el trabajo en el consulado? O sea, ¿tienen muchos postulantes cuando buscan gente local? ¿Cómo es la dinámica? A ver, ahí hay varias cosas a lo mejor en la pregunta. ¿Cómo es el trabajo en el consulado? Nuestro trabajo. Bueno, ya habíamos aludido en alguna de las preguntas anteriores. Hoy por hoy estamos trabajando con turnos, lo cual permite que el trabajo diario del consulado sea bastante organizado. Acá, según el tipo de trámite que los recurrentes necesitan hacer, ellos piden turno con alguna de los empleados locales que se cargan de tal o cual trámite, llámese documentación, llámese algún acta, llámese una opción de nacionalidad, los certificados de supervivencia, etc. Entonces, esto nos ha permitido de que en general todos los trabajos que tenemos que hacer los podamos resolver en lo posible en el día y en el horario normal de oficina y de atención al público. Desde ese punto de vista diría que es un trabajo bastante ordenado. Obviamente pueden llegar a suceder a veces esas emergencias que hacen que, a las 8 de la noche o un sábado a las 3 de la tarde o un domingo a las 3 de la mañana tengamos que a lo mejor comunicarnos y asistir, a tal argentino le pasó tal cosa o un accidente o qué sé yo. Y ahí tenemos que, movilizarnos y tratar de asistir en la manera en que podamos. Respecto de el personal local y las convocatorias para trabajar aquí en el consulado, por suerte, yo una vez más, llevo pocos meses acá, me encontré con un plantel de empleados locales muy profesional que está aquí desde hace, en algunos casos, muchos años, que conocen muy bien sus tareas y que resultan para nosotros, que somos transitorios, si bien pasamos algunos años aquí, un gran apoyo para nuestra labor. No hemos tenido que pasar en los últimos meses, o por lo menos en lo que va de mi gestión, ningún recambio de personal, pero habitualmente lo que ocurre en estos casos, en embajadas y consulados, se hacen convocatorias amplias y públicas. Generalmente se publican algún aviso en algún diario, ahora se utilizan las redes sociales y demás, en donde se describe el perfil del empleado que se está buscando, se reciben postulaciones, currículums, generalmente a veces se pide algún tipo de información específica, obviamente lo que uno generalmente encuentra en un CV, ¿no? Formación, idiomas, etc. Se mantienen entrevistas y
bueno, luego se decide cuál de los postulantes puede llegar a ocupar mejor ese rol. Trabajar en un consulado requiere después una etapa de formación y de entrenamiento, porque uno tiene que familiarizarse con normativa argentina, prácticas propias del consulado y de los trámites que hacemos aquí. Si bien buena parte de nuestro personal local es de origen argentino, más allá de que creo que prácticamente todos son también ya ciudadanos canadienses, pero esa convocatoria no está limitada a Argentina, ¿no? Es una convocatoria abierta y personas de cualquier nacionalidad se pueden llegar a presentar para ocupar un puesto aquí. Tenemos suerte de trabajar con un grupo de gente que está hace muchos años llevando los mismos temas, con lo cual tienen un conocimiento profundo de lo que manejan y los trámites que llevan adelante, lo cual facilita también mucho el trabajo para nosotros, porque ellos ya tienen experiencia como para saber cómo actuar en determinadas situaciones. Creo que la persona que se incorporó más recientemente al equipo ya va por los 3-4 años, que es Lilian, y que lleva toda la parte de medios, a la cual le mandamos un saludo porque estamos haciendo todo esto sin su autorización, nuestra encargada de medios. Pero por suerte sí, es un equipo muy, muy profesional. Sí, y hay que también destacar que, bueno, los últimos años, gracias a la incorporación de tecnologías y demás, el trabajo de los consulados se ha ido adecuando y actualizando de manera constante. Incluso ahora en la pandemia también muchas cosas que, bueno, fuimos obligados a la virtualidad en diversos aspectos, ha también requerido un esfuerzo por parte del personal del consulado en adaptarse a esas nuevas prácticas, a esos nuevos procedimientos, lo cual también habla una vez más muy bien de ellos, ¿no? Estamos hablando de gente muy profesional que tiene una trayectoria, una experiencia vasta, pero también le agregaron ese esfuerzo de adecuarse a las nuevas prácticas y a los nuevos procedimientos de muchos de los trámites. Digamos, nosotros dos en nuestro caso somos del servicio exterior, junto a los locales, pero también tenemos, que Gerardo mencionó hace un rato, a Sofía, que es una agregada administrativa que es, digamos, especialista en todo lo que respecta a cuestiones normativas de oficina, procedimental, que también es una gran ayuda. Sí, todo el manejo interno de una oficina consular o diplomática generalmente descansa en el trabajo de los agregados administrativos que conocen con bastante detalle la normativa interna argentina. Nosotros, bueno, aquí manejamos fondos, obviamente, porque hay que pagar los gastos de esta oficina y demás, y para eso, bueno, tenemos que rendir cuentas, tenemos que presentar cierto tipo de comprobantes, y el tema justamente que aludíamos antes, la contratación de personal local y demás, todo eso se rige por normas y reglamentos que los agregados administrativos justamente son los encargados de manejarla, conocerla muy bien, y también en el caso de Sofía es un gran apoyo y con el cual uno se siente ahí muy respaldado. ¿Es que hay algún otro servicio que el consulado preste que no sea tan conocido para los externos, digamos? Bueno, como les comentaba al principio, la función básica del consulado, bueno, es prestar asistencia a los argentinos que viven en nuestra jurisdicción y a aquellos que eventualmente están de paso por aquí, que puedan llegar a requerir algún tipo de asistencia de parte nuestra. Nosotros también, otorgamos visas a aquellos canadienses principalmente o cualquier otro extranjero que necesite viajar a nuestro país por razones de trabajo, por ejemplo, o de estudio. Digamos, por turismo los canadienses no necesitan visa para viajar a la Argentina, ¿no? Pero ese también es otro rol que cumplimos. Habíamos mencionado la promoción cultural, y otra labor importante que se realiza aquí en el consulado es el tema de la promoción comercial. Hay una sección del consulado dedicada a ese tema,
básicamente lo que consiste en tratar de ayudar a que los productos argentinos lleguen aquí a nuestra jurisdicción, que los exportadores argentinos puedan encontrar contrapartes o importadores canadienses para traer sus productos, detectar oportunidades comerciales cuando a lo mejor algún comprador canadiense necesita tal o cual producto que son de los que vende la Argentina, esa información que nosotros transmitimos a Buenos Aires como para que ahí algún productor de nuestro país pueda aprovecharla. Hacemos actividades de promoción. Obviamente todo esto quedó suspendido por la pandemia, pero si hubiese misiones comerciales de algún sector o de carácter más general por parte de empresarios o productores en nuestro país y se dirigen a esta parte de Canadá, nosotros las apoyamos, ayudamos en la preparación, buscamos contactos o organizamos reuniones para que puedan reunirse con contrapartes locales, etc. Esa labor es muy importante. Lo mismo detectar, por ejemplo, eventuales posibilidades de que haya inversiones canadienses en la Argentina, empresas que eventualmente conceden en esta parte de Canadá que pudieran estar buscando o interesadas en invertir en algún sector particular de nuestro país. Eso es otro tipo de tarea que nosotros realizamos. Ese es un punto importante y que especialmente en estos momentos en donde justamente la Argentina está procurando aumentar lo más posible sus exportaciones y promover todo lo que se puedan las inversiones extranjeras en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias otra vez por permitirnos esta entrevista y obviamente por el tiempo que les hemos robado. No, fue un gusto recibirlos y bueno, esperemos que esta charla que hemos tenido también ayude a poner más cerca el consulado de nuestros compatriotas aquí en Montreal y en Quebec en general. Y estamos aquí para cualquier otra cuestión que pudiesen llegar a requerir y me imagino que también en el futuro podemos llegar a actualizar las informaciones vinculadas al consulado y a sus futuras actividades. Así que las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.